¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Me da mucho gusto, como cada mes, y así lo prometimos, tener a Mónica Meltis aquí de Data Cívica, que hace este ejercicio que se llama Votar entre balas, y cuyo último reporte nos señala cosas que me preocupan, y me preocupan, a ver, me preocupan primero los números. 2023, el año de los más recientes, Mónica, con más agresiones a funcionarios, candidatos, etcétera, ¿no? Así es. Justamente acabamos el año con un conteo bastante fuerte de asesinatos, sobre todo, pero también otro tipo de incidentes a candidatos, candidatas, precandidatos y candidatas y ex candidatos y candidatas. De hecho, el conteo que tenemos de candidatos, precandidatos y ex candidatos y candidatas asesinadas en los últimos, desde 2018 a diciembre del año pasado, de 2023. Ujú. 105 personas asesinadas que estaban contendiendo a un cargo de candidatura o que ya era candidata o precandidata, ¿no? Y los primeros 5 días también de enero suman ya, los primeros días de enero, perdón, suman ya 5 víctimas más, siendo que enero de este año, comparado con los últimos 5 años, los eneros últimos 5 años, es el más mortífero sin lugar a dudas. Y pues otra vez, ¿no? Parece que la tendencia va a seguir igual. 2023 cerró bastante, con un conteo también bastante de mucha 500 y violencia. pico, ¿no? 500 y pico de incidentes de 500, violencia, ¿no? 594 Ujú. Casi em, 600, ¿no? eventos y sobre todo candidatos, sobre todo personas hombres, como ha sido la tendencia en general que hemos documentado, pero también muchas, como 16% de mujeres asesinadas y en incidentes. Y pues bueno, lo que vemos es justo, cierran las precandidaturas, cierra el momento de la precandidatura, ¿no? Comienza formalmente el periodo electoral y pues lo que hemos venido documentando en realidad es lo que viene antes del periodo electoral, ¿no? Entonces lo que nos preocupa es precisamente lo que sucederá de ahora en adelante, sobre todo viendo las tendencias del 2023 y pues los primeros días de enero también han sido días sumamente Muy violentos mal, para este contexto. muy mal. Oye, yo creo que esto hay que aclararlo y hay que decirlo como uno podría interpretar estos números. Esta violencia preelectoral, de cara a la elección más grande de nuestra historia, tiene que ver con las discusiones de pre-campaña y las intervenciones de crimen en pre-campaña para ver quiénes quedan, quiénes no quedan en cada partido. Ahora vamos a ver cuando la bronca sea entre partidos y cómo el crimen organizado queda ahí, ¿no? Es decir, esto es lo que está claro, ¿no? Es decir, ¿no? Porque hay que decirlo, los delincuentes, pues, quieren arreglarse con unos, con otros, tal, y ahí acaba en violencia muchas cosas, ¿no? Claro, justo recordando un poco lo que nosotras documentamos en Votar entre Balas, es precisamente violencia criminal electoral, es decir, en el contexto electoral, y le llamamos así porque las hipótesis que hemos trabajado en conjunto también con la doctora Sandra Ley y con otras personas, es que los momentos preelectorales y electorales son momentos estratégicos para grupos criminales que están buscando influenciar en la administración pública, ¿no? En ese sentido Claro. estos momentos son importantes, pues determinan un poco las negociaciones siguientes. Digo negociaciones, en este caso en realidad, pues han sido, pues un Extorsiones, poco, amenazas, eh, y algunos cumplimientos de amenaza, ¿no? así es. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí lo que vemos es que ahora ha terminado ese momento, comienza el momento en donde se espera que la violencia esté más álgida, ¿no? Em, ya veremos qué pasa, pero todo parece indicar que, bueno, no vamos por el camino adecuado. Por dos razones. He hablado de votar entre balas con algunos de estos expertos en seguridad que ven las otras dinámicas criminales, ¿no? Y me decían, Mónica, y yo creo que esto lo has visto. A ver, la criminalidad se ha movido a otras estrategias del cambio del mercado de drogas, etcétera, etcétera. Hoy son ocupaciones de territorio. Y si estás ocupando territorios y territorios que desconoces, pues más vale que la autoridad local, y ahorita vamos a hablar de los números de autoridades municipales, pues más vale que la autoridad local esté suficientemente amenazada, extorsionada o hecha cómplice a tiros, ¿no? Cuando la estrategia se trata de ocupar territorios, ¿no? Así es, justamente
Justamente hay un tema, digamos, de ocupar territorios que comienza en todo este, digamos, forcejeo que hemos estado documentando, pero hay otro momento también en el cual no solo ya se están disputando los territorios, sino se disputan, digamos, la toma de decisiones a nivel interno de los gobiernos, ¿no? Y esto es muy importante porque otra vez creo que muchas de las personas que nos puedan estar viendo en la audiencia pregunten, bueno, ¿y esto qué implicaciones tiene para la vida cotidiana, ¿no? De las personas que no estamos participando en la vida partidista, ¿no? Y las implicaciones son bastante serias en términos de si nos preguntamos quiénes van a estar tomando decisiones y por qué, cuáles son las motivaciones de ciertas decisiones en la política pública a nivel municipal, a nivel local, y ya veremos si a nivel federal tiene un impacto, pues estas son las preguntas importantes, ¿no? Porque en realidad se trata de cómo se ejerce el gasto público, cómo se ejerce, por ejemplo, cómo se llevan a cabo investigaciones judiciales, y en ese sentido el control va más allá del control territorial, ¿no? Hablamos ya de un control Bueno, de con el las Estado. muchas o pocas policías municipales que tenemos. ¿Quién es el jefe de la policía municipal? ¿Qué hace el jefe de una policía municipal? Por eso este dato, quiero que des el dato, porque lo leí, pero quiero que lo leas tú, que es el porcentaje de estos eventos el año pasado que tiene que ver con elecciones municipales, porque el primer control está ahí. El primer control de política pública se hace ahí, ¿no? Y es un porcentaje muy alto de lo que hay ahí, ¿no? De estos incidentes pasan ahí, en el municipio. ¿No? Donde se Sí. discuten las cosas cotidianas y se toman las decisiones cotidianas, ¿no? Así es, justamente tenemos a nivel municipal un porcentaje Es de, como de 80 y pico %, si no mal recuerdo. sí, es 86% Eso. de los incidentes se han registrado a nivel municipal, ¿no? Y creo que esa es una de las, digamos, de lo que es importante que pensemos a lo a las elecciones que vienen, que son elecciones concurrentes, ¿no? Es decir, hay elecciones a nivel municipal, hay elecciones a nivel estatal y hay elecciones a nivel federal, ¿no? Esto, por supuesto, que hace que la violencia, digamos, al haber más elecciones, pueda haber más violencia, pero lo que sí sigue, digamos, sosteniéndose es que la violencia sobre todo ocurre a nivel municipal, ¿no? Y aquí Sí, también, cuando decimos a nivel municipal hay que aclararlo, con funcionarios municipales, aspirantes a cargos municipales, regidores, así es. etcétera, etcétera, ¿no? Funcionarios municipales. Esos, porque me gusta mucho cómo lo explicabas tú, las decisiones dentro del municipio también empiezan a dilucidarse con violencia, ¿no? Así es, justamente lo que documentamos el año pasado, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México, es que vimos, aparentemente fueron elecciones pues más o menos tranquilas, ¿no? Sin embargo, sí vimos los meses previos a las elecciones casos como asesinato o atentados a personas que estaban investigando casos importantes, ¿no? A nivel municipal, por ejemplo, em, casos que tenían que ver con corrupción o casos que tenían que ver con lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces vemos, digamos, algunas referencias que nos hacen alusión a que sí hay un interés en influenciar la toma de decisiones a nivel local, que tiene que ver no solamente con cómo se ejercen los recursos, sino cómo se investigan los delitos y también un impacto importante, que es algo que también hemos hablado en este espacio, cuál es el papel de las policías Claro, frente claro. a estos incidentes, que pues realmente hay muy pocos elementos para poder prevenir y también hay muy pocos elementos para poder atender este tipo de violencia, sobre todo cuando son, digamos, en lugares en donde la policía es tan débil. Y digamos, la otra cosa que es compleja es, la propuesta frente a esto es militaricemos, ¿no? Y eso tampoco ha sido algo que hemos visto que ha tenido Bueno, éxito. para empezar, no alcanzan. O sea, lo que la gente tiene que empezar a tener claro es, por más que tengamos, no alcanzan para cubrir el tamaño de país que tenemos, para llegar a los municipios. Para empezar, no alcanzan. Más allá de que lo de que estén vestidos de verde es pésima idea, no alcanzan. Y al mismo tiempo hemos debilitado a los municipales, ¿no? Así es. De hecho, los casos que nosotros hemos documentado en Votar entre Balas, la mayoría han sido funcionarios del sector de seguridad pública, ¿no? Entonces ahí también otra vez vemos, pues no solamente intento de influenciar en estos otros aspectos de la vida pública cotidiana, ¿no? Democrática, sino también en las fuerzas
que tiene el Estado para poder hacer frente a estas organizaciones criminales, ¿no? Y en ese sentido, pues sí estamos muy debilitadas a partir de lo que ha sucedido los últimos 3 sexenios. Quiero pensar, Mónica, que después de todo este tiempo haciendo este ejercicio, pensando en esto, viendo otros proyectos que tiene Data Cívica, etcétera, cuando ves votar entre balas, supongo que te viene la pregunta, ¿cuál sería la alternativa? ¿A dónde vamos? ¿No? Porque si esta violencia sigue así, quién sabe cómo llegamos a elecciones, quién sabe quién queda electo, quién sabe la seguridad del electo o qué tuvo que pactar el electo para que no le pasara lo que le pasó a un candidato. ¿Y si has pensado si hay alguna alternativa y por dónde deberíamos de pensarle? Pues en realidad esto es algo que han investigado eh, investigadores como Guillermo Trejo, Sandra Ley, que lo que mencionan es que, digamos, la base del problema está en que México se democratizó, en palabras de Guillermo Trejo, con instituciones autoritarias en las entrañas. Y estas instituciones autoritarias impiden que podamos, digamos, si bien la alternancia política generó incertidumbre en Ujú. los grupos criminales y sus redes de protección, esto llevó a que se armaran de forma desproporcionada y que estemos en este momento, pero, y que contribuyó a la escalada de violencia, ¿no? Que sucedió a partir del 2007. Pero las instituciones de seguridad que antes eran principalmente de militares pasaron a convertirse en policías civiles y de esta forma, digamos, la democracia electoral que se instaló en México, digamos, cambió electoralmente, pero no hubo una transformación de las instituciones de seguridad y de justicia, ¿no? Entonces, parte de las alternativas, que es algo que es muy amplio, tiene que ver con justamente cómo reformamos y transformamos las instituciones de seguridad y justicia para que realmente sean instituciones que generen contrapesos y que generen posibilidades de desmantelar estas estructuras de organismos, de organizaciones criminales que han penetrado de forma tan importante Mira, como decimos, en la democracia, ¿no? O sea, y repensar la democracia electoral. transformarlas desde lo local, porque cuando yo veo tus números, Mónica, me queda muy claro. Sí, entiendo los periódicos nacionales, esta televisión nacional, el problema nacional. Hay que transformar desde lo local este tipo de cosas. Está pasando en municipios de todo el país, en municipios que no imaginábamos, ¿eh? Lo que hemos visto en Tabasco y en Chiapas últimamente, no lo imaginábamos hace 6 años, ¿no? Transformarlas desde lo local. Mónica, vamos a seguir Sí. hablando, como siempre. Ya les pusimos algunas de las estadísticas de este mes. El próximo mes hablamos de cómo vamos. Mónica, como siempre, mil gracias. Muchas gracias, gracias por seguir el tema Gracias. aquí seguimos. Aquí vamos a estar. Ya lo sabes. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.